El término sofista, del griego sabiduría y sabio, es el nombre dado en la Grecia clásica, al que así profesión de enseñar la sabiduría en sus orígenes denotaban una especial capacidad para realizar determinadas tareas, como se refleja en la Ilíada. Más tarde se atributaría a quien dispusiera de inteligencia práctica y era un experto y sabio en un sentido genérico. Sócrates y los sofistas. La Atenas del siglo V a.C. era una democracia radical, restringida pero directa. Los ciudadanos adultos y varones, excluidos los niños, mujeres y esclavos, no solo tenían el derecho a hablar en la asamblea, sino que para ellos era un deber discutir, escuchar y decidir. Incluso ante los jueces, en caso de ser juzgados, debían defenderse por sí mismos, jamás por boca de otros. El dominio de la palabra constituía la mejor garantía para vivir en comunidad, para defender derechos propios y ajenos, y para dirigir el destino de la polis, convenciendo a los demás ciudadanos de tomar determinadas decisiones. Los sofistas eran profesionales que cobraban por sus enseñanzas, de índole práctica, como al enseñar a hablar en público y a persuadir, en su mayoría extranjeros excluidos del derecho de ciudadanía. No podían hablar en la asamblea, pero lo harán por boca de sus alumnos, para quienes el triunfo social es la máxima aspiración. Un éxito que es sinónimo de virtud y que se adquiere a través del buen discurso. Asistimos así al nacimiento de logos, entendido como poder. El lenguaje es poder, y saber hablar bien el medio de alcanzar el poder o destacar entre los ciudadanos. Sócrates se ocupó de los mismos temas de los sofistas, pero desde una concepción del mundo radicalmente distinta. Para él primero, la verdadera sabiduría consiste en remontarse desde las cosas bellas, buenas, justas, hasta la belleza, la bondad y la justicia, es decir, en llegar a la esencia de las cosas, a la definición universal. Saber equivale a ser bueno, ya que Aristóteles en la polis se encuentra en una decadencia arrastrada de las ciencias y la filosofía. Debido a aquello, Platón y Aristóteles buscan reconstruir la polis mediante un nuevo modelo y darle solidez. Aristóteles era un hijo de un médico y heredaba de los estudios la biología, luego iba ampliando sus conocimientos a tratar el naturalismo, la física, metafísica y el arte, y el obrar del hombre, aspectos de la ética y política. También pues fue uno de los hombres que tenía su pensamiento filosófico al practicar, actuar como el hombre. Según Aristóteles, la realidad se toma en dos sentidos. El primer sentido se la tomará por aquello que se ofrece el saber sentivo del sujeto. Vendrá lo naturalmente pensando, cuando a pesar tiene la realidad entre razón y entre. Solo un pensamiento no existe fuera de él. El segundo pensamiento era aquello que existe algo, contraposición, que todavía no existe. El árbol no es real, pero el árbol viene de una semilla que no existe. La diferencia entre ser y existir, el árbol existe y mientras el árbol, la semilla, todavía no germina, pero no existe. Bueno, los sofistas también eran en realidad un mundo de ideas. Aristóteles era una realidad de un hombre, de contemplarlo con el concepto de un sujeto, no sujeto, la naturaleza del libro, que hace no una cosa, la naturaleza, es la naturaleza y la ciencia. Aristóteles era distinguido por sus tres aspectos. El primer aspecto era saber práctico, saber técnico o poético, saber especulativo. Saber práctico era lo que se aplica a una conducta humana, que es lo posible, deseable, se aplica en una acción, lo compartido a un acto. Bueno, el fin de obrar era dirigido al acto o dirigir la conducta. Era conformable al deseo recto,
También puede ser la intención de hacer lo malo en la... Protágoras, aunque suele discutirse, la interpretación de este memorable fragmento parece indicar que Protágoras defendía el relativismo de las cualidades sensibles y de los valores. Lo más probable es que su contexto Protágoras entendiese hombre en sentido colectivo, lo cual sugiere un relativismo de tipo cultural. Cada pueblo posee costumbres y leyes diversas y considera de las propias son las mejores. La ley no es algo dado por la naturaleza, sino pensado por los legisladores. En el famoso mito de Prometeo, que aparece en el diálogo de Platón, dedicado a este sofista, defiende Protágoras el valor de la cultura como aquello que diferencia al hombre del animal. Pero además necesita el sentido de la justicia y la virtud política. Gorgias, aparentemente, había sido discípulo de Empédocles, y quizá para defender a su maestro de los ataques de Zenón, escribió un tratado acerca de la naturaleza y del no, en que se afirma que, primero, nada existe; segundo, si existiera algo no se podría ser conocido; tercero, si pudiera ser conocido no podría ser explicado ni comunicado a los demás. Esto bien podría ser tenido por nihilismo absoluto, pero más presumiblemente por la intención de llevar al absurdo la filosofía de Zenón. En efecto, con gran habilidad Gorgias intenta demostrar la coincidencia entre el ser, el pensar y la palabra, destruyendo el principio fundamental de dicha escuela. Como fuere, Gorgias renunció al conocimiento objetivo y se despidió de la filosofía para dedicarse a la oratoria.